y muchas gracias por unirse a este live meeting organizado por DWS Servan, el futuro del trabajo, adaptándonos a una nueva realidad. Soy Cristela Reyes, CEO y fundadora de Market Cross, una empresa regional de comunicaciones corporativas especializada en tecnología. Primero que nada, quiero hacer algunos anuncios organizativos. Para no interrumpir a los oradores, se han silenciado todos los micrófonos. Durante el transcurso de esta sesión, pueden ir escribiendo sus preguntas en la ventana emergente que les aparece en pantalla. Y al final, brindaremos un espacio para las respuestas. Esta sesión se grabará, por lo que una vez finalizada, recibirá un enlace mediante el cual podrá reproducirla. DWS Servan ha organizado una serie de seminarios bajo el formato de live meeting, procurando analizar el impacto del futuro del trabajo, más allá de lo tecnológico, por lo que se propone un abordaje a través de diferentes capítulos relacionados a las distintas áreas que se considera que se deben tener en cuenta en esta nueva normalidad. Desde la tecnología hasta las áreas de recursos humanos o finanzas, deberán adaptarse a los cambios que nos obliga a esta nueva realidad. Hoy tenemos la posibilidad de conversar al respecto con dos referentes del mercado. Por un lado, Alberto Mingo, CEO del Grupo Servan, y Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de Citrix para América Latina y el Caribe. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. De a poco intentaremos volver a nuestras rutinas, de retomar algo de lo que conocíamos como normalidad. Pero nos hemos dado cuenta de que existe una nueva normalidad, que no se parece a la antigua. Esto ha levantado algunos interrogantes. ¿Tenemos que volver a hacer las cosas como las habíamos hecho hasta ahora? ¿O durante este tiempo hemos aprendido de forma acelerada y hemos descubierto nuevas formas de trabajar? Son las grandes incógnitas. Un cambio que parece clave destacar es el lugar físico del trabajo. Antes del COVID-19 se reportaba que cerca del 5% de las labores a nivel mundial se realizaban en forma remota. Este número ha cambiado radicalmente en estas últimas semanas, lo que plantea nuevos desafíos. ¿Cuál es tu visión al respecto, Juan Pablo? Te damos la bienvenida y comenzamos. Muchísimas gracias, Cristela. Estaba anotando acá porque me pareció interesante lo que estás diciendo. Primero que todo, pues muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar con DWS Servan y con Alberto, que es un amigo de tanto tiempo. Mira, nosotros en Citrix venimos trabajando en este tema muchísimo tiempo. Nosotros nacimos 25 años atrás pensando que centralizar la administración de las aplicaciones y la data tenía tremendos beneficios. Y durante los últimos, yo te diría, unos 10 años a nivel global, trabajamos mucho en evangelizar en cómo el trabajo estaba comenzando a cambiar. Y nosotros hacemos muchos estudios. Y uno que hicimos en América Latina, uno que hacemos todos los años, tiene números interesantes. Primero, en América Latina, solo el 38% de las empresas tienen algún tipo de trabajo remoto, y cuando vamos y nosotros y entrevistamos a las personas, nos dicen, oiga, 46% dicen, esto realmente mejoraría muchísimo mi balance persona-trabajo, no solo porque me reduce muchísimo el tránsito que tengo que hacer para llegar a la oficina, sino también porque me permite estar mucho más con mi familia. Y dicen que el 87% dicen que podría ser igual o más productivos. Entonces, ya estábamos viendo que el empleado, el trabajador, ya estaba comenzando a pensar en el trabajo flexible, el trabajo de remoto, como una alternativa importante, ¿no? Y otra cosa interesante que estábamos viendo era que muchas organizaciones comenzaban a frenar a los empleados de utilizar sus aplicaciones y data por fuera de sus ambientes normales de trabajo. ¿Y cuál es la realidad? Que más del 58% de los empleados utilizan aplicaciones que no están aprobadas. Entonces, me mando a mi mismo mail alguna información de la oficina, utilizo sistemas de administración de archivos que no están autorizados, utilizo dispositivos que no son los que la compañía me da. Luego, al final estábamos intentando frenar un movimiento que estaba sucediendo e intentando controlar algo que en realidad no teníamos que controlar, era que normar, Cristela. Y tal vez lo último que diría es,
evangelizando todo esto, nos costaba mucho. Nos costaba mucho porque el freno más grande eran realmente los jefes, eran los managers, eran las personas que estaban administrando a las personas, porque lo que pasaba era que ellos decían, yo quiero que estén sentados enfrente mío porque van a ser más eficientes. Y lo que pasó con el COVID-19, y es una de las preguntas que recibimos todo el tiempo, es que este fue nuestro mejor Digital Transformation Officer, porque forzó a las compañías a pensar de manera diferente. Y comenzamos a ver unas etapas súper interesantes. Y muy rápido, solamente para nombrar las etapas, encontramos una primera etapa que comenzó hace unas 6 semanas, donde era una etapa de crisis. Yo tengo que ofrecer lo que sea para mandar 5,000, 6,000, 7,000, 1,000 empleados a trabajar. Esa fue como la primera etapa. Esta segunda etapa es un poco diferente. Aquí ya estamos frenando y diciendo, oigan, tengo toda mi organización en casa, esto va a durar más tiempo de lo que yo pensaba. ¿Qué voy a hacer yo para asegurar una experiencia mucho más durable, mucho más segura y mucho escalable? Y todavía no hemos llegado a la tercera etapa, que es el nuevo normal. Pero ahorita estamos en esa etapa de la mitad, Cristela. Mm, qué buen punto, qué buen punto. Ahora, Alberto, ¿cuál es tu visión a lo que responde este momento histórico que estamos viviendo comparado con la revolución industrial y todos los cambios que ello trajo? Bueno, primero de todo, buenos días, Cristela, Juan Pablo. Gracias a vosotros, a Market Cross, a Citrix, por acompañarnos hoy en este live. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, mira, nos gustaría, uno de los objetivos de este webinar, primero es dar una visión optimista, que no es fácil. Ya todos estamos oyendo las noticias y yo me acuerdo de mis compatriotas en España, lo que ahí está pegando. Pero bueno, primero es intentar tratar de dar una visión optimista y también no centrarnos solamente en la tecnología, porque lo decía ahora mismo Juan Pablo, ¿no? La tecnología para el teletrabajo estaba ahí, llevaba ahí mucho tiempo. Citrix 25 años, nosotros en nuestra empresa llevábamos 17 años con tecnologías que ayudan a acceder a cualquier dispositivo, a cualquier aplicación corporativa desde cualquier lugar, independientemente que sea en el sitio de trabajo o en tu casa, donde sea. El tema es que ahora de repente ha habido algo que nos ha hecho saltar pues, un montón de tiempo en esta adopción, ¿no? Que ha sido la crisis del COVID-19. Un ejemplo como cualquier otro. Leyendo estos días publicaciones, leí una publicación de Forbes en febrero, 3 de febrero, 2 meses y poco, en el que ponían el top 10 de las prioridades que los CIOs iban a tener en el 2020. Bueno, en ninguna de esas estaba ni teletrabajo ni continuidad operativa. Imagináis qué diría esa encuesta ahora, ¿no? O sea, su número 1 y número 2 serían probablemente estas dos. Es decir, que al final ha habido como un gran avance de 5 años en poco más de 2 meses, ¿no? También estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan Pablo. No, teletrabajar no es lo que ahora se ha hecho. Ahora por la contingencia se han lanzado un montón de VPNs, la gente hace videollamadas, hemos metido las videollamadas en nuestra vida, tanto para el ocio como para el trabajo, pero teletrabajar no es solamente hacer una videollamada, contestar un email o poder estar en casa contestando llamadas, ¿no? Es un tema mucho más profundo que las organizaciones tienen, valga la redundancia, que organizar. Entonces, por un lado, está desde el punto de vista de las arquitecturas, y voy a mantener mi promesa de no hablar demasiado de tecnología, pero las arquitecturas hay que repensarlas porque prácticamente ninguna empresa o muy pocas empresas estaban preparadas para tener a todos sus trabajadores teletrabajando. Entonces, desde el punto de vista de las arquitecturas de informática hay que repensarlo. Y luego hay otro reto cultural importante, que es que la adopción de los trabajadores a estas nuevas tecnologías y cómo se adapten, cómo se mantenga la productividad, etcétera, etcétera. Yo creo, y no solo lo creo yo, hay muchos estudios también, en que en los próximos años el CIO de las compañías va a tener tanto peso en la transformación como puede ser el director de recursos humanos. Van a tener que acostumbrarse a trabajar juntos.
porque eso es el reto, ¿no? La adopción de las nuevas tecnologías. En lo que tú me decías de las revoluciones industriales, bueno, la verdad es que yo en estos días, leyendo mucho sobre el COVID, he visto muchas comparaciones con guerras. Que esto es el mayor evento socioeconómico y geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensaba, bueno, a mí no me gustan las guerras, yo soy gente de paz y me parece que además las guerras destruyen más que construyen. Y entonces me quise fijar un poco más en las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, ¿no? Bueno, en Europa y en América. Tanto la revolución industrial en Inglaterra como la revolución francesa en Francia, como también el final de la guerra de la independencia aquí en los Estados Unidos. Bueno, la conclusión es que, por ejemplo, en la revolución industrial había un hecho tecnológico, que era la aparición de la máquina de vapor, pero no fue eso lo que provocó la revolución. Lo que provocó la revolución siempre fue un hecho social. Y la consecuencia de la revolución es una consecuencia social. Entonces, yo creo que ahora estamos en ese punto. Había algo que estaba fallando socialmente en la manera de trabajar. Te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros tenemos oficinas en diferentes sitios de Latinoamérica y también de España. Hay trabajadores nuestros cuyo tiempo de desplazamiento a la oficina es de 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Son 5 horas de su tiempo de todos los días imagínate, 30 años trabajando. Es mucho tiempo que le roba a su ocio, a su descanso, a su familia, que es imposible ser productivo cuando estás 5 horas en eso. Estábamos también en algunas desigualdades de la malentendida globalización. Este es todo mi punto de vista. Estábamos en algunas desigualdades en la globalización, donde, bueno, tanto internacionalmente como intranacionalmente, pues se daban bastantes desigualdades sociales por este sentido. El famoso techo de cristal para las desigualdades de género. Hay una serie de indicadores que se tienen que ir modificando, ¿no? Y bueno, por último, y no lo menos importante, la componente medioambiental. Es decir, ¿os habéis fijado qué bonitas están las ciudades, los campos y todo eso, habiendo desaparecido solamente 2 meses? Es decir, yo creo que ahí también el medio ambiente nos está dando un aviso de, oye, no podemos seguir haciendo emisiones sin control, no podemos seguir desplazándonos en avión, en coche, en cualquier medio de transporte, a pesar de todo. Entonces, bueno, también la componente medioambiental es importante. Creo que, por dar esa visión optimista que prometí al principio, estamos en las puertas, muy al principio, pero estamos en las puertas de una nueva revolución industrial. Algunos dirán que la tercera, la cuarta, la que sea, no importa, pero sí es verdad que hay que aprovechar este cambio para mejorar socialmente. Bien, muy interesantes los conceptos que nos compartiste. Creo que son para considerar y de alguna manera analizar. Y ahí, Juan Pablo, te pregunto, ¿qué riesgos estás viendo que las empresas están enfrentando en esta fase? ¿Y a qué problemáticas se verán enfrentados a partir también de este cambio de escenario que nos está comentando Alberto? ¿Cómo ves? Mira, Cristela, yo lo veo como en dos dimensiones diferentes, ¿no? Yo te diría que un poquito la dimensión empresa, dimensión organizacional, y la otra es la dimensión humana. Claramente yo veo dos situaciones a las que nos estamos enfrentando. La dimensión humana, o sea, es claro que a las personas les cambió su paradigma, se fueron a trabajar desde casa, la mayoría no tenemos un sitio para trabajar, la mayoría tenemos hijos que tenemos que educar, la mayoría tenemos más personas que tienen que compartir conmigo el espacio en el cual estoy. Entonces hay un cambio muy grande para las personas de que un día estaban en la oficina y al otro día no tienen que ir, con una cantidad de beneficios grandísimos, obviamente, todo el tema de balance vida-persona, etcétera, vida-trabajo, que uno puede pensar, pero hay muchos cambios. Y cambios muy grandes en el trabajo también.
estas personas quieren ser muchísimo más productivas, pero se están enfrentando principalmente a no tener las herramientas correctas para poder realmente ser productivos. Y en un momento en el cual tienen miedo de no ofrecer su trabajo, de no ser productivos o de no realmente trabajar, esa preocupación los hace estar constantemente tal vez haciendo mucho, pero realmente haciendo nada. Y ahí me voy a mover un poquito a la problemática organizacional a la que nos estamos enfrentando. En esta primera fase nosotros vimos de todo. Nosotros vimos empresas que, como dice Alberto, los mandaron con una herramienta de colaboración y una herramienta de ofimática. Y entonces vayan y trabajen. Y entonces sí, pueden hacer conferencias telefónicas, pueden hacer videoconferencias, pueden hacer una hoja de cálculo, tienen seguramente email y pueden escribir una carta en un procesador de palabras. Sin embargo, eso no les está dando las herramientas que ellos necesitan hacer su trabajo, no les está dando acceso a las aplicaciones que ellos tienen. Y muchas de las empresas se movieron pensando que eso era mandar trabajo en casa. Hubo otras que se movieron un poco más y, como dice Alberto, lanzaron muchísimos VPNs, que esa es como la forma como los clientes decían, no, voy a lanzar muchísimos VPNs y todos para la casa. Y ahí comenzamos a ver otros problemas, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, los VPNs tienen bastantes desafíos porque le estamos abriendo un túnel desde un dispositivo que está en una casa que yo no estoy controlando a todo mi ambiente, a todo, no solamente a ciertas aplicaciones o a cierta data, estoy abriéndole un túnel a todo mi ambiente, con una cantidad de problemas donde conceptos como el malware o virus o muchísimas otras cosas pueden entrar y pueden atacarme mi ambiente, y ahora estoy multiplicando mi problema por 1000, por 2000, por 3000, por 4000 o por 5000. Pero además de eso, todos estos sistemas comienzan a consumir tremendos recursos. Entonces, desde el punto de vista de experiencia, se va a degradar muchísimo la experiencia, porque lo que está transitando en esos VPNs son protocolos, digamos que nativos, lo que hace que la cantidad de tránsito que hay en una casa que está compartiendo con dos niños que estudian, con una esposa que también trabaja, con una madre que está ahí, con un tío, etcétera, comenzamos a compartir todo nuestro ancho de banda con una cantidad de personas en donde lo que va a pasar es que mi experiencia va a ser terriblemente mala, ¿no? Para mí como usuario. Y además de eso, entonces mi productividad comienza a bajar porque estoy sentado en mi casa, estoy 8 horas intentando hacer un trabajo, no lo puedo hacer porque no tengo las herramientas. Y si lo vemos desde el punto de vista de las personas que están administrando todos estos recursos de IT, ¿cómo puedo yo asegurar, por un lado, la seguridad? ¿Cómo puedo administrar todas las aplicaciones data y todos los recursos que estoy ofreciendo si realmente no tengo las herramientas correctas? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una cantidad de problemas, por un lado humanos, como te digo, por la situación personal, que además trasciende a la parte laboral, porque las herramientas que les doy no necesariamente son las que necesitan para ser exitosos, y desde el punto de vista organizacional, porque estoy exponiendo toda la compañía. Y déjame les dejo otra inquietud, ¿no? Algo que también comenzamos a hablar con algunos clientes, y es, como decía Alberto, no estábamos preparados para una situación como esta, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos con clientes antes de la pandemia para manejar personas, para mandar personas a trabajar flexiblemente de casa, siempre les ayudábamos con una pequeña consultoría, una pequeña ayuda que les dábamos y les decíamos, mire, en este proceso es muy importante que usted tenga objetivos clarísimos y procesos clarísimos. La función tiene que estar muy bien definida. ¿Qué pasa? Que mandé muchísima gente que estaba acostumbrada a un trabajo desde la oficina donde tal vez los objetivos y las funciones no estaban tan claras, estaban demasiado entrelazadas y estaban demasiado supeditadas al día a día de lo que el manager me estuviera diciendo. Segundo, pues tenían que ofrecer las aplicaciones y la data que necesitan, que es algo de lo que ya estoy hablando. Pero tercero, tenían que haber métricas tremendamente estrictas y claras para saber si esta persona que está desde casa 8, 9, 10 horas trabajando, que no tiene al manager al frente, realmente estaba desarrollando su trabajo como nosotros necesitamos que lo desarrolle. Y no porque yo piense que las personas no van a hacer su trabajo, porque las personas quieren trabajar, quieren ser productivas, porque no saben qué es lo que tienen que hacer para lograr sus objetivos. Entonces, si yo tengo esas métricas, va a quedar mucho más claro al final de la semana si realmente estoy caminando en el camino correcto. Y lo último que voy a decir es la presencia de los gerentes, de los managers, de los dueños de empresa. Y es algo que nosotros llamamos aquí la gobernanza, en otras compañías lo llaman el ritmo del negocio, el sistema de management, y son los encuentros con nuestros empleados. Pueden haber encuentros informales, pueden haber encuentros formales, pero la presencia nuestra con estos empleados, para nosotros realmente saber cómo están, qué está pasando, solucionar. En Estados Unidos le dicen el famoso water cooler. En mi país, yo soy colombiano, le decimos el cafecito, vamos a tomarnos un tintico.
Tomarse un tintico es irnos aquí a la cocina. ¿Y de qué habla uno tomándose el tintico? Hombre, ¿cómo está el trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Eso tenemos que reemplazarlo de alguna manera, Cristela. Sí, es muy cierto. Nosotros somos latinos y necesitamos también de esos aspectos Claro. cercanos y que también, bueno, hay que buscar la forma de lograrlo. Muchas gracias, Juan Pablo, por todos tus conceptos. A la audiencia, quiero decirles que por favor recuerden que pueden ir escribiendo las preguntas en la ventana emergente que aparece en el costado de su pantalla.